Buenos días alumnos, vamos a dar inicio a un nuevo tema y como hemos venido desarrollando, ustedes tienen que transcribir, hacer las actividades y enviarlas para yo poder revisar. Chicos, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Un aumento o... Ok. Muy bien, ¿sí? Acá vemos destrucción, incendio, ¿no es cierto? Muy bien, entonces pasamos por una crisis, ¿ok? Aquí también crisis en Latinoamérica, porque todo esto pertenece a Latinoamérica o América del Sur, ¿no es cierto? Muy bien, entonces vamos a hablar sobre la crisis económica, social y política en los años 80 en América Latina, ¿sí? América Latina. Muy bien, continuamos entonces. Los años 80 en América Latina. Oh, acá está asustado. Esta crisis económica, social y política en América Latina se debe en gran medida al alza del precio del petróleo a nivel mundial. Las causas las encontramos en la década de 1970, donde podemos encontrar dos crisis de petróleo mundial. ¿Por qué el petróleo? Porque el petróleo hace movilizar a las industrias, ¿no? Entonces no hay producción, ¿sí? Al no haber petróleo, entonces no hay, como decía, no hay producción, entonces no hay ganancia. Ahora, si estamos hablando del año 1970 en adelante, también hubieron cierta crisis en guerras, ¿sí? Muy bien, vamos a ver. La primera crisis del petróleo de 1973 fue el desorden del sistema monetario internacional, la caída del dólar, y que la guerra de Vietnam estaba provocando en la economía norteamericana. ¿Ves? La guerra de Vietnam. Entonces fue suceso a la caída del dólar, y esto hizo que llevara al presidente Nixon desligar el dólar del patrón oro, el sistema acuñado en Bretton Woods en 1994, que había garantizado la estabilidad monetaria. Vino a su fin. En ese contexto, la reacción de la OPEP, Organización del Petróleo, al apoyo occidental a Israel en la guerra de Yom Kippur, precipitó un brusco ascenso del precio del petróleo que desestabilizó. El precio se cuadruplicó de octubre a diciembre de 1973. Incluso los países árabes establecieron un embargo de petróleo contra los países que más claramente habían apoyado a Israel, como Estados Unidos y Holanda. Entonces, al subir el petróleo, pues ocasiona la crisis que enfrentaban estos países, como por ejemplo Estados Unidos y Holanda, ¿ya? Provocada por la guerra de Vietnam con la caída del dólar. Jóvenes, la crisis del petróleo de 1979 se produjo bajo los efectos conjugados de la revolución iraní liderada por el ayatolá Khomeini, que derrotó el Shah o emperador Mohammad Reza Pahlaví, y la guerra Irán-Irak, por la cual el precio del petróleo se multiplicó por 2.7 desde mediados de 1987 hasta 1981, alcanzando los $39 el barril. Chicos, entonces así fue esta crisis que afecta a todo latinoamericano. ¿Ya? Muy bien. Situación en latinoamericana, vamos a ver el país de Chile. Chicos, el 11 de septiembre de 1973 se inició el régimen militar dirigido por Augusto Pinochet, tras un golpe de estado a Salvador Allende, quien muere en Palacio de la Moneda, que era la sede de gobierno. Esta dictadura se caracterizó por las violaciones de los derechos humanos y disolución del Congreso, extendiéndose hasta el 11 de marzo de 1990, fecha en que Pinochet entregó el poder a Patricio Aylwin. La revolución iraní de 1979 del ayatolá Khomeini, junto a la guerra contra Irak, fue el detonante de la segunda crisis de petróleo de 1979-1981,
causando estragos en el precio del petróleo, lo que a su vez provocó que los países redujeran su actividad económica, produciéndose una recesión, provocando baja en los precios de las materias primas, especialmente el cobre, que era la principal exportación en Chile. La crisis se acentuó entre 1981 y 1982. Las razones que se dieron a esta crisis del petróleo fue la falta de un control del mercado financiero interno, los errores de política respecto al aumento y el ritmo con que se realizaron las reformas de liberación, el aumento de las tasas de intereses internacionales, la repentina reducción del crédito externo, ¿sí? Entonces aquí dice que la falta de un control de mercado. Entonces era todo un mercado libre, o sea, lo que pueden exportar, los exportaban libremente sin pagar impuestos, sin nada, ¿no es cierto? Muy bien. Los errores de política respecto al aumento y al ritmo que se realizaron las reformas de liberación, ¿sí? Los aumentos financieros, me refiero a los tributos, ¿no? A los impuestos que aumentaban, ¿no? No tuvieron una posición muy clara ante la población. El aumento de la tasa de los intereses internacionales, o sea, todo lo que exportaban, ¿no? Tenían que pagar grandes impuestos. La repentina reducción del crédito externo, o sea, no había crédito de los países extranjeros hacia el país de Chile. La crisis empezó a manifestarse con la quiebra de grandes empresas y bancos porque el gobierno decidió devaluar la moneda como medida ante la crisis. Los resultados fueron desastrosos, la gente empezó a endeudarse en dólares y su deuda se multiplicaba. Ante la subida de los precios se iniciaban las primeras huelgas y protestas masivas contra el gobierno militar, las cuales fueron duramente reprimidas en sangre por el ejército. Y chicos, entonces, una vez que estos señores empezaban a endeudarse, ¿ya? Entonces se rebelaron contra el gobierno y el gobierno lo reprimió. Vamos a hablar sobre Argentina. En 1981 llega a la presidencia Leopoldo Galtieri, establece una dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. Por la grave crisis económicas y políticas, intentó reivindicar las Islas Malvinas, que estaban administradas por Gran Bretaña desde el año 1833. En abril de 1982 se lanzó a la reconquista de las Islas Malvinas, que estaban administradas por Margaret Thatcher. Aquí fue que perdió Leopoldo Galtieri. El presidente Galtieri fue sustituido por Reinaldo Vignone y restableció el derecho a la actividad partidista. El 30 de octubre de 1983, Argentina elegía presidente a Raúl Alfonsín en la Unión Cívica Radical, que inició una política de recuperación de valores democráticos y morales del régimen anterior. Llevó el juicio contra la primera junta de la dictadura desde 1976, año en que derrocaron al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, hasta 1983. ¿Sí? Por ejemplo, el teniente general Jorge Videla, 1976-1978. La Junta de Gobierno del teniente general Roberto Viola, 1978-1981. Del general Leopoldo Galtieri, 1981 y 1982. Y hubo una cuarta junta, la de Reinaldo Benito Vignone, que no fue enjuiciado, y muchos de los sentenciados como Galtieri fueron indultados por el presidente Carlos Menem en 1990. Raúl Alfonsín firmó el Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile y la mejora de las relaciones con Brasil, lo que llevó a la formación del Mercosur. En el plano económico firmó en 1984 un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para resolver el grave problema de la deuda externa que hipotecaba al país, e implantó en 1985 un proyecto de economía de guerra, conocido como el Plan Austral, para combatir la inflación. Este plan incluyó la sustitución del peso por el austral
como moneda argentina para 1989. Adelantó 7 meses las elecciones, saliendo elegido Carlos Menem. Así que, chicos, mercado libre, ¿ya? Mercosur, mercado libre del sur, ¿ya? Chile, Argentina, todo, ¿ya? O sea, pues bueno, así fue el proceso de la crisis en Argentina. Continuamos. Colombia, pues la crisis de 1980 a 1983 fue parte de las medidas adoptadas por los gobiernos neoliberalismo, ¿sí? El gobierno de Julio César Turbay 1978-1982 y su equipo de neoliberales hizo abrir al país a las importaciones, permitiendo todo tipo de maniobras financieras que produjeron quiebras y anarquía en el sistema bancario, que resultó seriamente dañado y luego fue rescatado por el Estado. Entonces este gobierno de Julio César Turbay pues no tuvo control, ¿no? Por ser neoliberal, él quería hacer el comercio pues libre, ¿no? César Turbay incrementó el alza de las tasas de interés que eran presionadas por el mercado internacional, Mercosur, y la especulación interna. En agosto de 1982, Belisario Betancur sube a la presidencia, recibiendo la crisis que demoró 2 años en poder impulsar su recuperación. El gobierno de Betancur reimplantó el control de las importaciones y subió las tarifas aduaneras. Para salir del déficit fiscal, subió las tarifas del impuesto de venta IVA, el impuesto de venta americano, cuya alza se repitió en los gobiernos de Gaviria y Samper. Ese mismo año daba el primer paso para la pacificación al firmar con algunas agrupaciones guerrilleras como las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la FARC y el M-19. Sin embargo, el acuerdo no acababa de cuajar de forma definitiva, ya que los grupos paramilitares practicaban una continua represión sobre los movimientos de izquierda. El poder civil parecía diluirse ante los grupos armados, ejército, los paramilitares, guerrillas y narcotráfico. El liberal Virgilio Barco, 1985, continuó los esfuerzos pacificadores y logró acuerdos notables con el M-19 y las FARC para que abandonaran la lucha armada. Pero ante el incremento de la violencia del narcotráfico, acabó en 1989, abriendo paso a la colaboración con la administración norteamericana en su lucha contra la droga, permitiendo la extradición de los grandes jefes del narcotráfico a Estados Unidos. Muy bien, chicos, aquí está la actividad, ya van a desarrollar el libro 123, 24 y 25. Chicos, espero que sigan cuidándose. Ya, nos vemos, chicos.